Imagina despertar un día y no poder encender la luz. No hay pantallas, ni refrigeradores, ni ciudades iluminadas por la noche. Aunque sea imposible de imaginar, ese mundo existió. Durante miles de años, la humanidad vivió en la oscuridad, hasta que unos pocos hombres encendieron la chispa que lo cambiaría todo. Hoy, en Historia USM, veremos la historia de cómo domesticamos al rayo, y de cómo una guerra de ideas y ambición dividió a los genios y electrificó al mundo. Las primeras chispas. La historia comienza con el cielo, con truenos, relámpagos y preguntas sin respuesta. En el siglo XVIII, muchos aún creían que los rayos eran castigos divinos. Pero Benjamin Franklin, político, impresor, filósofo y científico autodidacta, sospechaba algo distinto. Él veía la naturaleza como un gran mecanismo lógico, no como una caja de misterios celestiales. Franklin no era un científico tradicional. No tenía formación académica formal, pero poseía una mente brillante, una insaciable curiosidad y algo aún más raro, el valor para desafiar mitos. En sus escritos, Franklin propuso una idea revolucionaria. ¿Y si los rayos no eran furia divina, sino una forma de electricidad? Para probarlo, en 1752 planeó un experimento tan simple como temerario. Durante una tormenta eléctrica, lanzó una cometa con una vara metálica, atada a un hilo de cáñamo húmedo. En el extremo del hilo, un trozo de seda seca que sujetaba en su mano, y una llave metálica colgando cerca de la base. Mientras la tormenta rugía, esperó. Y entonces, la llave comenzó a emitir chispas. Franklin no fue alcanzado por un rayo directo, como muchos piensan. Lo que captó fue la electricidad estática en las nubes, suficiente para comprobar su teoría, pero no para matarlo. Aún así, fue una locura que pudo haberle costado la vida. En ese instante cambió la historia. Franklin demostró que la electricidad natural y la artificial eran la misma cosa. Y lo más importante, que podía estudiarse, reproducirse y controlarse. Ese día, la humanidad dejó de temerle al rayo, para empezar a entenderlo. Tras Franklin, la chispa no se apagó. En Europa, la obsesión por entender y generar electricidad crecía. A principios del siglo XIX, Alessandro Volta, un físico italiano, protagonizó una disputa científica que lo llevaría a uno de los mayores inventos de la humanidad. Su rival, Luigi Galvani, creía que los músculos de las ranas se contraían por una electricidad animal. Volta pensaba lo contrario, que la electricidad no era biológica, sino química. Para demostrarlo, en 1800 construyó un aparato con discos alternos de zinc y cobre, separados por paños empapados en agua salada. Ese ingenioso ensamblaje generaba una corriente eléctrica continua. Había nacido la primera batería eléctrica, la pila voltaica. No solo fue un invento, fue una revolución silenciosa. Por primera vez, la humanidad no dependía del azar de una tormenta para obtener electricidad. Ahora podía generarla de manera estable y predecible. El legado de Volta no se limita a su pila. La unidad con la que hoy medimos el voltaje, el voltio, lleva su nombre. Y su método sentó las bases de la electroquímica moderna. Apenas unas décadas más tarde, en la Inglaterra industrial, surge una mente que cambiará todo. Michael Faraday. Faraday no era noble, ni académico. Era hijo de un herrero, sin estudios formales. Trabajaba como encuadernador cuando, leyendo los libros que reparaba, descubrió su pasión por la ciencia. A los 20 años consiguió trabajo como asistente del químico Humphrey Davy, y entre tareas domésticas y ensayos de laboratorio, fue absorbiendo el conocimiento como una esponja. Pero su verdadero momento llegaría en 1831. Mientras experimentaba con imanes y bobinas,
Faraday descubrió que al mover un imán dentro de un alambre enrollado se generaba corriente eléctrica. Había dado con el principio de la inducción electromagnética. Este hallazgo fue tan trascendental como la invención de la rueda. A partir de ese principio, se desarrollarían los motores eléctricos, los generadores, las turbinas. Toda la infraestructura eléctrica moderna nace de ese momento. Faraday no sabía matemáticas avanzadas, y sin embargo, su intuición lo llevó más lejos que muchos. La electricidad no es algo creado, sino algo que se mueve, dijo alguna vez. Él no inventó la electricidad, la liberó. Edison, Tesla y la guerra de las corrientes. La historia avanza hacia el siglo XIX, y con ella, el sueño de llevar la electricidad al mundo entero. Una nueva generación de mentes brillantes se prepara para encender el futuro. Pero la luz también genera sombras. Thomas Alva Edison, nacido en 1847, fue un genio incansable, más inventor que científico. Registró más de 1000 patentes, y su nombre se volvió sinónimo de innovación. Pero su mayor ambición era clara: domesticar la electricidad y hacerla útil, rentable, omnipresente. En 1879, tras cientos de experimentos, Edison perfeccionó un invento que cambiaría la vida moderna: la bombilla eléctrica de larga duración. Aunque otros ya habían desarrollado lámparas eléctricas, Edison fue quien logró hacerlas viables comercialmente. Y lo más importante, no solo creó la bombilla, creó el sistema para que funcionara. Diseñó centrales eléctricas, cables subterráneos, medidores, interruptores. Un ecosistema eléctrico completo basado en corriente continua, DC. La ciudad de Nueva York fue su primer laboratorio urbano. Las calles empezaron a iluminarse. La noche se acortó. Y el mundo comprendió que la electricidad no era una curiosidad, era el futuro. Nikola Tesla, el visionario incomprendido. Pero mientras Edison iluminaba ciudades, otro genio caminaba por las sombras. Nikola Tesla, nacido en 1856 en lo que hoy es Croacia, llegó a Estados Unidos con poco más que su ingenio. Brillante, introvertido, obsesionado por los detalles, Tesla tenía una visión distinta: la corriente alterna, AC. A diferencia de la corriente continua, la AC podía viajar largas distancias sin perder potencia, gracias a su capacidad para transformarse en diferentes niveles de voltaje. Tesla trabajó brevemente para Edison, pero sus ideas fueron ignoradas. Edison desconfiaba de la corriente alterna y defendía su sistema DC con fiereza. Y con negocios de por medio. Tesla, frustrado pero determinado, encontró apoyo en un nuevo aliado: George Westinghouse. La guerra de las corrientes. Lo que siguió fue algo más que una competencia tecnológica. Fue una guerra ideológica, comercial y personal. Corriente continua, DC, contra corriente alterna, AC. Edison contra Tesla y Westinghouse. Edison, temiendo perder su imperio, lanzó una campaña de desprestigio contra la corriente alterna. Organizó demostraciones públicas donde electrocutaba animales con AC para mostrar su peligro. Incluso impulsó su uso en la primera silla eléctrica, queriendo asociarla con muerte. Mientras tanto, Tesla y Westinghouse avanzaban con una tecnología superior. En 1893, ganaron el contrato para iluminar la Exposición Mundial de Chicago. Millones de personas vieron por primera vez cómo la electricidad transformaba el mundo. Y con ello, la AC conquistó el futuro. Edison perdió la guerra, pero no su legado. Tesla ganó, pero pagó un precio personal: traicionado, olvidado, incomprendido. Y sin embargo, fue su corriente alterna la que alimentaría las ciudades,
las industrias y los sueños del siglo XX. La electricidad no es solo una fuerza física. Es una idea que conecta, que transforma. Pasamos de temer al rayo, a convertirlo en arte, en vida, en ciencia. Hoy seguimos electrificando el mundo, con energía solar, eólica, con debates sobre sostenibilidad y dependencia. Pero cada vez que se enciende una luz, cada vez que se enciende una pantalla, hay una chispa de aquellos que soñaron con capturar lo imposible. Y quizás, lo más poderoso de la electricidad, es que no se ve, solo se siente. Si este video te ha gustado, me apoyarías mucho dejando tu me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que YouTube te avise del próximo video. Dime en los comentarios qué tal te ha parecido esta historia. Hasta la próxima.